Josafat reina en el sur, en lo que es el reino de Judá, y Acab reina en el reino del norte, Israel. Y habla tantas cosas hermosas de Josafat, desde que toma el poder, desde que en el capítulo 17 toma el dominio, y habla de cómo buscó a Jehová, cómo él se entregó completamente a buscar a Dios. Asignó sacerdotes, asignó levitas para que fueran por todo el reino, por las ciudades, dice, con el libro de la ley, enseñando la ley de Jehová al pueblo. Empezó haciendo muchas cosas bien, empezó emprendiendo grandes proyectos, y habla de él de una manera increíble. Dice que Dios le dio riquezas, le dio de todo, le dio gloria, le dio todo lo que un hombre puede aspirar sobre la tierra. Dios se lo dio a Josafat. Pero llegó un momento en que a veces, en medio de la prosperidad y la bendición de Dios, nos volvemos tal vez un poquito orgullosos, tal vez nos acomodamos y de repente descuidamos ciertas áreas de nuestra vida. Hizo una alianza en ese periodo de gran prosperidad, hizo alianza con aquel rey perverso de Israel, Acab. Hizo amistad, hizo alianza, y eso le trajo consecuencias. Le trajo consecuencias. Miren lo que dice el verso 18, verso 1. Tenía pues Josafat riquezas, gloria y abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Cuando dice contrajo parentesco con Acab, significa esa amistad que hizo, y de esa amistad su hijo de él, el heredero al trono, se casó con una hija de Acab. Y hermano, cuando alguien se casaba con una hija de Acab, iba a tener por suegra a Jezabel. Y tener por suegra a Jezabel, eso era muy, muy serio, muy interesante. Y entonces es una de esas personas del Antiguo Testamento. Sobre el rey Acab dice la palabra que nunca se levantó otro rey como él, vendido a hacer el mal, dice, completamente entregado al mal. Y luego aparece una frase que dice, porque su mujer lo motivaba a hacer estas cosas. Su mujer Acab era títere de su esposa, era títere. Era la que gobernaba, era la que tomaba las decisiones. Pero bueno, no vamos a hablar de Jezabel y de Acab, porque esas son malas noticias. Vamos a hablar de Josafat. Quise darle un pequeño reporte con quién hizo la amistad. O sea, mira, yo quiero tal vez mencionar lo siguiente rápidamente. A veces pensamos que las amistades no influyen, que las amistades con las que se juntan tus jóvenes, tus hijos, que las amistades con las que nos juntamos nosotros no tiene nada que ver. Somos adultos. Soy dueño de mis decisiones. Yo puedo tomar mis decisiones. Mire, para los jovencitos, ellos entienden lo que es peer pressure, lo que es esa presión que les ponen a que no te atreves, a probar una, y le ponen delante una bebida que dice el hermano Mario, está bien rica, ¿verdad, hermano Mario? Le ponen delante una bebida embriagante, le ponen delante un cigarro de marihuana, le ponen delante una droga un poco más fuerte por ahí, y luego le dicen a que no tienes valor, a que no te atreves.
Y mire, que le digan a uno así, si ahora de viejo ya todavía uno cuando le dicen, ¿a qué no te atreves? ¿Cómo que no? y va y comete cada tontería. Y después dice, ¿para qué me metí en eso? Y esto es lo que está sucediendo en la vida de acá. Entonces, aunque en la vida de Josafat hace esa amistad con acá, esa amistad influye sobre él, lo llevan a pelear una guerra que no era guerra de él, y pasaron muchas cosas, hasta que Dios levanta a un profeta y le dice, mejor leemos esa palabra para que podamos entender mejor. Capítulo 19, verso 1, 2 y 3. Mire lo que dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Viene de una guerra, hermano, que no era de él. Estuvo a punto que lo mataran. Viene de hacer esa alianza, viene de una situación bastante incómoda. Viene de esa situación, dice, pero regresó en paz. Cuando usted estudia toda la historia, usted encuentra que Josafat clamó a Dios cuando lo rodearon los enemigos, y Dios lo libró en su misericordia. Pero entonces dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Observa lo que está sucediendo. Él hace amistad con el impío, él hace amistad con aquellos que aborrecen a Jehová. Yo no le digo que usted no sea amigo de un incrédulo, yo no le digo de que no mantenga una relación, porque ¿cómo los vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a influir en la vida de ellos si no tenemos una amistad, un acercamiento a ellos? Jesús se acercó a los pecadores, Jesús se acercó a las personas que eran de lo peor en su tiempo, pero nunca ellos influyeron sobre él, sino él siempre influyó sobre ellos. Él siempre tuvo una palabra, tuvo una exhortación, tuvo una corrección. Él siempre estuvo para enseñar en medio de ellos. Aclaro ese punto, ¿verdad? Porque si no, cuando acuerda por ahí se cumple aquella palabra de 1 Corintios que dice: las malas influencias corrompen las buenas costumbres. ¿Se recuerda? Entonces sucede todo esto. Al impío, dice, das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Examine su vida, examinemos nuestras vidas. Cuando ayudamos a alguien, cuando damos ese apoyo, cuando queremos bendecir, ¿a quién bendecimos? Yo no le digo que no puede bendecir a un incrédulo. A veces Dios nos llama a bendecir gente que no conoce. Indiscutiblemente eso sucede. Pero aquí lo que hizo Josafat, ir a la guerra, ir a defender una causa que no era de él, arriesgar a sus hombres, arriesgar su propia vida, eso Dios no lo aprueba. Entonces le dice: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Observe, Dios le dice: vendrá ira sobre ti. Y cuando sale ira de parte de Dios sobre alguien, sobre una persona, sobre una familia, sobre un pueblo, sobre una nación, hermanos, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Van a suceder cosas terribles, cosas tristes, cosas difíciles. Y eso es lo que está sucediendo en el capítulo 20. Dice: aunque han sido halladas cosas buenas en ti, le dice, observe la justicia de Dios. La justicia de Dios también toma en cuenta esa búsqueda que había tenido Josafat, esa entrega que había tenido, esa búsqueda. Lo que pasa es que a veces,
aunque seas un buen líder, aunque seas un buen esposo, un buen líder en tu área, un buen jefe en el trabajo, puedes tomar malas decisiones. Puedes asociarte con las personas incorrectas. Puedes ir a meterte donde no te llamaron. Y eso es lo que pasa con Josafat. Josafat toma unas decisiones que nada que ver, y entonces le dice: ira viene sobre ti. Y comienza a desarrollarse esta historia. Verso 2 le dicen, le dan esa noticia, llega esa mala noticia. Déjeme decirle, eso es siempre difícil. Cuando le dicen: una gran multitud viene en contra de ti. Y están en tal y tal lugar. Le mencionan varias naciones que vienen contra él. Una gran multitud viene contra ti. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos malas noticias? ¿Qué hacemos nosotros hoy cuando de repente llega una noticia tras otra noticia en contra de nosotros? ¿Qué hacemos? Yo quiero que medite por un momento en eso. Yo quiero que reflexione, porque le dan la mala noticia y es para intimidarse. Y eso es lo que sucede en el corazón de él, porque como humanos nos intimidamos al sentirnos amenazados. Nos intimidamos cuando se levantan enemigos en contra de nosotros. El principio de esto, voy a mencionar un poquito lo contemporáneo, lo reciente. Al principio de esta plaga nos atemorizamos bastante, algunos como que no creíamos hasta que empezaron a suceder las cosas alrededor de nosotros. Y nos pusieron muchas restricciones y estuvimos batallando un poco para guardar las restricciones. Pero parecía que ya había pasado todo. Parecía que ya la plaga estaba desapareciendo. Estoy hablando del COVID. Parecía que ya se estaba desapareciendo. Encuentran las vacunas, que parece que la medicina es peor que la enfermedad para algunos. No voy a entrar en más detalles sobre eso. Y dice: no, pues es cuestión nada más que tengan la vacuna y se resuelve el problema. Luego nos damos cuenta de que no es así de sencillo. Y nos dicen: no, si usted se pone la vacuna, de todos modos se puede enfermar. Y hasta se puede morir. Bueno, entonces, ¿cuál es el chiste de la vacuna? Y han llegado muchas malas noticias, y ahora ha llegado una segunda oleada de esta plaga. El asunto es que yo creo ya no hay familia sobre la tierra que no ha perdido a un familiar cercano, a un conocido, o que no ha tenido a un familiar cercano enfermo grave de esta plaga, de esta enfermedad. Y cuando llegan esas noticias, cuando se enferma un conocido nuestro, cuando se muere un conocido cercano, eso como que nos estremece. Me dicen: pero ¿cómo? Si se miraba muy bien. Y esas cosas no dejan de asustar e incomodar. Y nuestra fe es probada. Nuestras convicciones son probadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a intimidar a causa de tanta mala noticia, o vamos a buscar a Dios con más entrega y compromiso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meternos, a encerrarnos en una recámara, en un cuarto, para que no llegue la plaga ahí? Y nos damos cuenta que hasta en los rincones más remotos del planeta ha llegado la plaga. ¿Pero cómo? Sí, es increíble la manera que esto se ha desparramado. Pero en medio de todo esto, ¿qué vamos a hacer con tantas malas noticias? ¿Qué vamos a hacer cuando recibes malas noticias? Cuando te dicen que tienes una enfermedad, que tienes cáncer, que tienes COVID, que tienes algún problema fuerte internamente. Estamos hablando a veces
deficiencia renal, estamos hablando de problemas del corazón, estamos hablando de tanta mala noticia que llegan a veces a nuestros oídos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos cuando llegan esas malas noticias? Vamos a ver lo que hace un buen líder. Observa lo que hace este hombre en medio de esos momentos que está viviendo y esa exhortación que le dieron. Él toma unas decisiones muy interesantes y me agrada la manera que responde, y es un ejemplo para nosotros. Un buen líder hace lo siguiente. Verso 3. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, aquí está lo primero. Tuvo temor, pero no se quedó ahí. Muchos de nosotros nos quedamos en ese paso, en esa frase nos quedamos. Nos quedamos con el temor, nos quedamos con el miedo, nos quedamos con el pavor. Y es que si salgo a la calle, en nuestros países, si me subo al autobús, si me subo acá, y en nuestros países están tan estrictos que ahora dice que para subirse al autobús le piden el carnet ese que ya fue vacunado. Entonces yo mejor no voy, ¿verdad? No, sí voy a ir, ¿qué tiene? Si no tenemos miedo, Cristo, la sangre de Cristo nos cubre, nos guarda, amén. Tomaremos las precauciones, pero no vamos a vivir atemorizados. Dios es poderoso para guardarnos, amén. Entonces dice la palabra que tuvo temor, pero hizo algo más: humilló su espíritu. Humilló su espíritu. Humillar es, hermano, reconocer mi incapacidad, es reconocer mi necesidad. No puedo hacer mucho en mis propias fuerzas, no tengo la capacidad. Es humillarme delante de Dios para pedir auxilio, para pedir ayuda, para decirle: Dios, ayúdame, porque yo no sé cómo resolver esta situación. Observa lo que dice la palabra. Dice: humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan esas malas noticias? ¿Qué decisión tomamos tú como jefe de tu casa, como cabeza en tu hogar? ¿Qué hacemos nosotros como líderes en una posición de liderazgo? ¿Nos vamos a quedar atemorizados, angustiados? ¿Nos vamos a meter debajo de la mesa, debajo de la banca? ¿O vamos a salir a clamar y decirle: Dios, yo no tengo la respuesta, pero tú la tienes? Yo no sé cómo resolver esto, pero tú sí sabes, y voy a clamar a ti y me voy a acercar a ti creyendo que tú me darás respuesta. Y no tuvo temor meter al pueblo, llamar al pueblo a tener ayuno y oración. Déjame decirte lo que sucede cuando tomas esas decisiones, cuando buscas a Dios de esa manera, cuando clamas por un ayuno, cuando clamas. Ahora, esto es en un momento de angustia, ¿verdad? Que Dios nos ayude a meternos en ayuno y oración antes de llegar a ese momento de angustia. Eso es bueno, eso lo llamo yo oración preventiva. Eso yo le llamo preparándonos para la situación que cuando venga, preparándonos para la crisis, preparándonos para cuando llegue una situación, estamos fuertes espiritualmente y podemos de repente aguantar un poco más. Pero en este caso, dice la palabra: humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y tuvo respuesta. Cuando tú buscas a Dios genuinamente, buscas a Dios porque necesitas esa ayuda de Dios, necesitas el respaldo de Dios, el pueblo responde. El pueblo responde. Observa lo que sigue. Dice la palabra, el verso 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Son esos momentos en que ya no tenemos a quién acudir. Ahora, en este país,
De repente hemos llegado a una situación en que necesitamos acercarnos a Él, porque ya nos dimos cuenta que la ciencia no tiene la solución para este problema del COVID. La ciencia no tiene la respuesta, el gobierno no tiene la respuesta. El gobierno lo que quiere es que a fuerza te dejes vacunar y a fuerza haga lo que ellos dicen. Y yo, cuando el gobierno insiste mucho en algo, digo yo, ya uno perdió la confianza. Disculpe, yo perdí la confianza al gobierno hace mucho tiempo. Si ellos me quieren forzar a algo, menos quiero hacerlo, menos quiero que me vacunen, menos quiero que me inyecten algo, porque no les cree uno. Y ya nos dimos cuenta que no tienen la respuesta. El único que puede protegernos, guardarnos y librarnos se llama Jehová de los ejércitos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Si te atreves a habitar, ¿qué significa habitar? Vivir bajo la protección, vivir bajo la sombra, vivir bajo esa cobertura del Altísimo, y es ahí donde Él te protegerá. Es ahí donde necesitamos aprender a vivir. Josafat busca a Dios, clama a Dios, llama al pueblo a un ayuno y oración. Llama al pueblo, el pueblo responde, tomó buenas decisiones. Para la crisis que se aproximaba o que había llegado delante de ellos, él tomó las decisiones correctas. Estas son decisiones de un buen líder. Un buen líder comprende que él no tiene la solución. Yo no tengo la solución, pero sé a quién puedo acudir. Tú, como padre de familia, tal vez no sabes cómo librar a todos tus hijos, pero sabes a quién acudir, sabes a quién clamar, sabes a quién pedirle la protección, sabes a quién decirle: cubre a mi familia, cubre a mis hijos, Señor. Tal vez no son los hijos modelo, tal vez no son los hijos más ejemplares, tal vez todavía alguno por ahí no se porta tan bien, pero Señor, por tu misericordia, cúbrelo. Amén. Porque algunos son tremendos muchachitos, tremendos, ¿eh? Todos cuernudos ahí con los pelos apuntando para todos lados, y uno dice: que un día se equivoque el peluquero y le arranque hasta y que necesite una buena peluqueada, que le hagan una buena peluqueada completita. ¿Verdad, David? Entonces, continuamos. Observa. Primero, él clama a Dios. Un buen líder clama a Dios, busca a Dios, declara ayuno, oración, el pueblo responde. Enseguida toma el siguiente paso y dice la palabra en verso 5: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Y luego comienza a decirle: ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Le recuerda a Dios. No es que a Dios se le olvide, pero a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvidan las promesas de Él. A nosotros se nos olvida lo que Dios nos prometió. A nosotros se nos olvida de que Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin del mundo. He aquí, dice que mi mano no se apartará de vosotros. Es un recordatorio a nosotros mismos. Es un clamor a Dios. Le dices: Dios, tú dijiste esto, tú te comprometiste, tú prometiste, tú le diste esta tierra a Abraham, tu amigo, al cual es nuestro padre. Dice: tú le dijiste a él que esta tierra era de él para siempre. Le recuerdas a Dios las promesas. ¿Estará mal esto? Si lo haces de una manera correcta. Yo no estoy hablando, hermano, de eso de declarar y todas esas cosas, ¿verdad? Porque a veces la gente dice: yo declaro, y declara qué, y no. Estoy hablando de con humildad de corazón. Es literalmente orar las escrituras.
Es decirle: Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo he creído esa palabra y te estoy pidiendo que toda mi casa sea salva. Te estoy pidiendo por ese hijo, te estoy pidiendo por esa hija, te estoy pidiendo por ese familiar que necesita. Es con reverencia y respeto, no es declarando palabra y reclamándole a Dios. No, 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 es con esa reverencia, reconociendo que Él es Dios y nosotros solamente somos humanos, personas que hemos sido redimidos por su gracia y su misericordia, por la sangre de Cristo, y que Él nos escucha cuando nos acercamos de esa manera. Él nos escucha. Él nos escucha. Se presenta de esa manera el rey Josafat y le dice: Dios, tú lo prometiste. Dios, tú puedes hacer algo. Tú puedes detener a esta multitud. Dios, yo presento esta necesidad delante de ti. Señor, obra a favor nuestro. Estamos aprendiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Clamamos a Dios, nos acercamos a Él, llamamos a la familia, oremos juntos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Le decimos: Dios, tú prometiste, Señor. Tú prometiste que ibas a guardar mi matrimonio. Tú prometiste que ibas a guardar a mi familia. Tú prometiste, Señor. Y dice aquella palabra: y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así que, hermano, yo por eso camino tranquilo, por donde sea. Yo voy como que soy el dueño de la calle, hermano. Tranquilo, digo yo. No, si su palabra dice: ni plaga tocará tu morada, yo voy a seguir. Y me he ido a meter a funerales, hermano, donde murieron de COVID. Ya ven que antes decían que no se podía hacer eso. Y no voy enmascarado, hermano, como el santo. Muy tranquilo, digo yo: Señor, tú me proteges, me cubro con la sangre de Cristo, y vamos y consolamos y animamos a la familia y declaramos bendición sobre ellos, y no vivimos asustados, no vivimos en el temor, vivimos bajo la fe, la protección de nuestra fe. Tomo las precauciones, sí, hermano. A veces me enjabono las manos, cada rato me ando echando, mire, las manos siempre las traigo limpiecitas porque me ando echando de sanitizer, jabón y lo que sea cada rato, para mantener siempre el cuidado necesario. Sigamos con la historia. Sigamos con la historia. ¿Qué más hace? Verso 9, seguimos clamando, porque a veces la respuesta como que se tarda un poquito para llegar. No sé si le ha sucedido. Dios, tú sabes que Él te escucha. Quizás ya te dieron una palabra, quizás te dijeron que aguantes un poquito más, pero como que no llega la respuesta, como que no sucede en nuestro tiempo. ¿Sí? A veces no llega en nuestro tiempo. Uno dice: Dios, ¿y hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo vas a obrar en mi matrimonio? ¿Hasta cuándo vas a obrar en mi esposo, en mi esposa? ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a llevar a mi suegra? No, vas a sanar a mi suegra. ¿Hasta cuándo, Señor? El problema ya es, ¿verdad?, cuando ya golemos a suegro o venimos a ser suegros, y entonces dice uno: entonces las suegras ya no son tan malas, ni los suegros tampoco. Ya no son tan malas, ya no son tan malos los suegros, ¿verdad, hermano Ramírez? Ya cuando desfilan los muchachos ahí detrás rondando, ¿verdad, hermano Eribes? Qué difícil, bien incómodo, hermano. El otro día este muchacho me dice, el sinvergüenza, suegrito, me dijo en un mensaje. Suegrito. Y yo: ¿qué? Esto está por verse, le digo yo, si pasan las pruebas. Lo voy a llevar a la misma montaña donde me llevó mi suegro a traer leña, a ver si logra salir con unos troncones que le voy a cortar por allá.
Y si sobrevive las pruebas, de repente me puede decir suegrito. Mira qué incómodo. Porque no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿verdad? Se imagina, yo creo que yo ya tengo edad para eso. Pero si de repente alguien como la hermana Gaby le andan diciendo suegrita, ay, el Señor reprende estas voces, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Observa lo que sucede en el verso 9. Déjame decirte, cuando tú empiezas a clamar a Dios, no dejas de clamar a Dios nomás porque no, pues yo ya clamé, yo ya oré y no pasó nada. No, sigues clamando. Verso 9 dice: si mal viniere, observe lo que le dice, esto y esto es lo que tú prometiste a tu amigo Abraham, a tu descendencia, a tu pueblo Israel, tú le diste esta tierra, esto y esto es lo que tú prometiste. Y sigue clamando, dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. Está haciendo un recordatorio de aquella porción primera, creo que es primera de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 14, capítulo 7, verso, bueno, ahí está donde dice: si mi pueblo se humillare, ¿sí? Si mi pueblo se humillare, le está recordando y le dice: Dios, tú lo has prometido, Dios, tú lo has dicho, tú lo puedes hacer, tú vas a intervenir, tú vas a ayudarme en esta situación. No te das por vencido. No, hermano, pero es que yo ya fui un lunes a orar y no pasó nada. Así son las oraciones de muchos. Es que yo ya fui el lunes a la oración y no pasó nada. Pero el lunes estuve vigilando allá a ver quién viene y a ver quién no viene, para después afanármelo en el grupo familiar. Para después decirle a esos flojos haraganes que no se presentan a orar y que no sé qué. No vienes a eso. El día lunes vienes a clamar a Dios, a presentar tu necesidad, a darle gracias a Dios, a decirle: Dios, ayúdame en esta situación, necesito tu ayuda. Observa, Él está clamando, está diciéndole: tú puedes hacer, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos. A veces las tribulaciones, las crisis que llegan a nuestra vida es para que nos humillemos, es para que nos acerquemos a Él. ¿No le has preguntado por qué ha llegado esa situación a tu vida? ¿Por qué ha llegado esa crisis a tu vida? Mire, es que a veces con una crisis uno se mantiene bien humilde ahí de rodillas clamando a Dios. Ay, Señor, si tú me ayudas en esto, y ahí está haciendo pactos y todo lo demás. No crea que yo promuevo pactos, ¿verdad? Pero le está diciendo: Dios, yo prometo, y yo prometo, y yo me comprometo, y yo te digo, Señor. No le prometa tanto, porque a veces prometemos tanto y nos quedamos cortos para cumplir. Y es mejor, dice, que no prometas, sino que prometas y no cumplas, dice la palabra ya en Eclesiastés. Entonces, observa: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. A veces esas tribulaciones, esas crisis, es para que clamemos a Él, es para que nos acerquemos a Él. Yo he escuchado testimonios tremendos de personas que cuando venían para llegar a este país, le prometimos de todo a Dios: Señor, líbrame de este desierto, líbrame. Nos dijeron en el sur de Texas, ahí por unos caminitos un poquito incómodos. Dice: aquí si no traes botas de esas hasta acá, dice, te muerden las víboras. Y a lo mejor quedas aquí en esos montes ahí del sur de Texas. ¿Y qué botas, hermano? Yo ni caminar puedo con botas. Yo venía con tenis, pero como angustiado decía: Señor, protégeme de las víboras. Y ahí pasaban haciendo ruido a veces, y uno decía: ay, Señor, aquí pasó una, y cuídense, aquí anda otra. Decía: porque de veras hay víboras en esa área. Y uno le promete a Dios: guárdame, Señor, guárdame. Claro, aprendes a clamar a Dios en tu angustia, en tu necesidad, en tu situación. A veces Dios nos tiene que meter en esas crisis, en esas situaciones, para que clamemos, para que busquemos a Dios, para que Dios responda, para que le demos la gloria a Él de todo.
Amén. Hay gente que le prometieron tantas cosas a Dios y nomás llegaron aquí, se acomodaron y ya ni se acuerdan de venir a dar gracias a Dios. Ya ni se acuerdan de presentarse al templo, ya ni se acuerdan y dicen: ya tengo lo que quería, ya estoy aquí, ya estoy trabajando, ya Dios me está prosperando. Ten cuidado. La fuente de toda bendición es Dios. Si tienes salud, si tienes fuerzas, si tienes un empleo, dale gracias a Dios. Vive agradecido con Dios, porque es Él el que nos bendice, es Él el que nos provee, es Él el que suple nuestras necesidades, es Él el que te ha dado las habilidades. Aprendamos a vivir agradecidos, no solamente cuando ya cumplió un antojo o un deseo, sino siempre estar agradecidos con Dios, siempre estar presentando delante de Dios nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. ¿Qué más sucede? Observa, verso 12. Verso 12 dice la palabra: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Observa, presenta delante de Dios aquella multitud contra la cual él no podía resolver aquella situación y le dice: encárgate tú de ellos, Señor. Encárgate tú de ellos. ¿Sabe que esa es una de las mejores maneras de resolver nuestros pleitos, nuestros problemas? El Señor dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras. Pero lo que pasa es que nosotros queremos encargarnos nosotros de esas venganzas. Y a veces se nos presenta la oportunidad. Se nos presenta la oportunidad de desquitarnos. No sé si se ha dado cuenta de eso. Te lo sirven, como dice así, en la mano. Y dice: ay, chiquitito, así te quería agarrar. No más que digas tú una palabra y lo corren del trabajo. Es no más que tú digas: tiene COVID, y lo mandan para el hospital. Es no más que tú declares la palabra y aquella persona se metió en problemas. Es no más que sueltes tú la sopa, como dicen, y aquella persona está en problemas. Josafat entendió, él no podía hacer nada, pero dijo: Dios, tú puedes resolver este problema. Yo presento esto delante de ti, Señor. Encárgate tú, encárgate tú. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice la otra palabra? Que traigamos nuestras cargas delante de Él. Que traigamos, dice, todas nuestras angustias, todo aquello que de repente se nos vuelve difícil para cargar, que lo traigamos delante de Él. Dicen que en un pueblito por allá, no sé si fue en Chalatenango o en México, el cura le dijo a los feligreses: quiero que para el Viernes Santo, en la Semana Santa, dice, cada uno, dice, traiga la cruz más pesada que pueda. Dice, vamos a hacer un peregrinaje tremendo. Y cada uno, dice, cortó un tremendo árbol y armó una cruz, y venían cargados el día viernes, porque ese es el día del peregrinaje más fuerte. Y todos venían con grandes cruces cargando. Pero llegó uno, dice, que traía una señora cargada allá encima de él. Y dice, dijimos que trajeran cruces, dice, pesadas, no. Dice, pero esta es mi suegra, dice, y es la cruz más pesada que me ha tocado. Ya no nos reímos, ¿verdad? Porque ya cuando golemos a suegra o a suegro, ya está más difícil aceptar esa situación. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita, hermano, vivir delante de Dios, delante de Él,
tomar esos consejos que aprendemos de Josafat. Supo a quién clamar, supo a quién buscar, presenta delante de Dios estas necesidades. Y hasta aquí parecía que no llegaba respuesta, parecía que no llegaba la solución, parecía que no había una palabra para ellos. Parecía que no sucedía nada. Y déjame decirte, sigue clamando, sigue buscando a Dios, síguete congregando, sigue viniendo a las reuniones, sigue yendo al grupo familiar, sigue presentando tus peticiones, sigue buscando a Dios, porque va a llegar la respuesta, va a llegar, porque nuestro Dios no es sordo, nuestro Dios responde, nuestro Dios va a intervenir en nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Atrévete a creerlo a Dios. Dice el verso, del verso 14 al 17, ahí se resume algo muy interesante. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías de Benaía, hijo de Jahiel de Zacarías, y hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea, esto es todo, esto es lo que necesitas en esos momentos de angustia, en esos momentos en que parece que no llega respuesta, que llegue una palabra profética, que llegue el Espíritu de Dios y tome a alguien y te dé una palabra profética, y te dé una palabra de esperanza, una palabra de solución. Eso es lo que se necesita en esos momentos. Y después llega todo lo demás, por supuesto, pero en esos momentos en que ya quieres dejar de orar, ya quieres dejar de buscar a Dios, que llegue una palabra de parte de Dios. Eso es lo que sucede. Dice la palabra que inmediatamente vino el Espíritu de Jehová sobre este hombre y empieza a decirles, a darles palabra, y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Oh, qué lindo cuando llega esa palabra. Jehová os dice así. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Efesios: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha terrible, pero Jehová está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Dice: no habrá mañana, dice verso 16, mañana descenderéis contra ellos de aquí, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para sí que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. A veces eso es todo lo que necesitas, una palabra de parte de Dios, una palabra. A veces Dios te la va a dar cuando abres la Biblia. Por eso le recomiendo abrir la Biblia. Y si la puede abrir todos los días es bueno. Y si puede leerla, memorizarla, meditarla, es bueno. Eso, ahí Dios va a ministrar, le va a dar una palabra. A veces va a llegar a través de un siervo de Dios. Dios se la va a dar a través de un ministro. Dios se la va a dar a través de una persona que está buscando a Dios. Dios se la va a dar a través de un líder de un grupo familiar. Dios se la va a dar a través, hermano, hasta a través de la suegra le puede dar la palabra del Señor. Sí. Llega ese momento de respiro, ese momento de esperanza. Déjame decirte, hay momentos en que lo único que nos sostiene y nos sigue sosteniendo es esa palabra que un día nos dieron. Esa palabra que un día nos dieron. Esa palabra que Dios ha declarado sobre ti.
Salmo 119, verso 49, habla sobre eso. Le dice a Dios: y no olvides la palabra dada a tu siervo. No olvides esa palabra. Cuando quieres quizás dejar la alabanza porque estás viviendo por momentos difíciles, de repente alguna de las jovencitas dice: no, yo ya no puedo, no voy a seguir en esto. Te recuerdas que Dios te dio una palabra y que te va a llevar a las naciones y vas a ser de bendición. Y no estoy hablando, hermano, para motivarle ahí, que quiero viajar a las naciones. No, Dios a unas personas les dice que las va a llevar a las naciones, a otros les quiere llevar a cruzar la calle a decirle al vecino. Sí, aclaro ese punto, ¿verdad? Porque de repente dicen: no, pues entonces Dios nomás lleva a las naciones y yo ni papeles tengo. No se preocupe, Dios también puede darle papeles. Sí, Dios puede darle papeles. Eso no es problema de Dios, hermano. Eso no es problema para Él. Él puede darte eso. Entonces hay momentos en que lo único que te sostiene. Yo me recuerdo algunos tiempos difíciles que pasamos cuando comenzamos a pastorear. Pasamos algunos tiempitos en los cuales la solución fácil era tirar todo, seguir trabajando y seguir congregarme en algún lugar y tranquilo. Eso era la solución fácil, la salida fácil. Pero luego me recordaba la palabra que me habían dado en una y en otra ocasión. Pero luego me recordaba que Dios dijo que iba a hacer. Pero luego me recordaba que Dios prometió, que Dios dijo que va a hacer cosas grandes, que Dios ha prometido sobre mis hijos, sobre mi descendencia, que Dios ha prometido sobre esa congregación y todo. Y digo yo: no, entonces aguantamos y aguantamos y aguantamos, porque aguantamos y seguimos perseverando y estamos viendo los resultados. Hoy estamos viendo el fruto, hoy estamos viendo el resultado, el fruto del trabajo. Pero hubieron esos momentos que lo único que nos mantuvo fue esa palabra profética. Quizá estás pasando esos momentos en que lo único que te sostiene es una palabra que te han dado. Es una promesa de parte de Dios, que yo estoy contigo, que no te dejaré, que yo voy a hacer cosas grandes contigo, que yo te voy a sacar de esta. Josafat había declarado ayuno, había clamado a Dios, le había recordado a Dios las promesas, había orado de nuevo, había buscado a Dios de una y de otra manera, hasta que llega esa palabra. Hasta que llega esa palabra. Y quizá esta mañana Dios te quiere dar una palabra a ti, para que sigas perseverando, para que sigas esperando en Él, para que sigas creyendo, para que sepas de que Dios todavía no se ha olvidado de lo que prometió. Dios todavía no se ha olvidado. Dios todavía va a hacer lo que dijo que va a hacer. No temas, no temas. Don't give up. No te rindas. Persevera hasta el fin. Quizás estás esperando un milagro de parte de Dios. Que Dios te sane, que Dios quite alguna enfermedad, que Dios quite alguna clase de opresión sobre tu vida. Él está aquí para hacerlo. Él está aquí para sanar, para liberar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algunos tienen un pasado macabro, terrible, y yo también. Pero bendito Dios, que dice que ya lo arrojó a lo más profundo de la mar y no se acordará más de él, más de ello. No porque sufre de amnesia, ¿verdad? Dios no sufre de esa enfermedad de amnesia que le llaman, que se olvida. Nosotros los humanos padecemos de eso de repente, ¿verdad? Nos olvidamos que le debemos a alguien fácilmente. Nos olvidamos de cosas que nos convienen.
Pero Dios dice que arroja nuestros pecados, todo nuestro pasado, a lo más profundo de la mar, y no se acordará más de ellos. Así que no te acuerdes tú de ellos tampoco. Ya no te acuerdes. Si el Señor no se acuerda, no te acuerdes de: Señor, gracias porque soy una nueva criatura. Gracias porque soy nuevo en Cristo Jesús. Gracias porque me has hecho nuevo. Oh, bendito Dios. Dios te está dando una palabra esta mañana. Dios te quiere dar una palabra esta mañana. Sigue creyendo, sigue perseverando, sigue insistiendo, y va a llegar respuesta de parte de Dios. Y va a llegar.